Buenos días, mi nombre es Alejandro Agüero y haré la continuación de la exposición acerca de puesta a tierra para tanques de hidrocarburos. Nuestro equipo está conformado, como anteriormente le dijo mi compañera, por Sairis Perdomo, Gustavo Jiménez y mi persona Alejandro Agüero. Haré la continuación respecto a lo que son las partes del sistema de puesta a tierra para tanques de hidrocarburos, continuando con la parte del bajante. El bajante técnicamente, en pocas palabras, podemos decir que es la conexión directa desde la punta de la puesta a tierra hasta el suelo, que es donde se dirigirán las cargas parásitas que se obtendrán por la descarga atmosférica. Rigiéndonos por la ley de Ohm, nosotros sabemos que la corriente siempre se va a dirigir a la parte que tenga menos resistencia. Por ende, la conexión de la puesta a tierra que se hace en primera parte por la punta Franklin, que es la que estamos diseñando en este caso, es el medio que va a ofrecerle a la corriente que viene por parte de la descarga atmosférica un medio ideal con menos resistividad para que pueda ella dirigirse por ese camino y no afecte los componentes que se encuentran alrededor. Básicamente, el bajante conductor a tierra que va a tener la puesta a tierra de punta Franklin, lo que nos va a ofrecer es básicamente un conductor desnudo, que tiene que ser desnudo porque las temperaturas que se van a conseguir por medio de la descarga eléctrica no van a tener ningún tipo de recubrimiento plástico, o mejor dicho, dieléctrico, que pueda soportar esas temperaturas. En dado caso de que se vaya a hacer con un envoltorio, que podría ser en este caso tubería, tendría que ser una tubería con escapes de calor, ya que tiene que drenar el calor que va a generar ese calentamiento repentino que va a ofrecer la descarga atmosférica por medio del bajante, o mejor dicho, el cableado. ¿Qué sucede? El conductor deberá ser de cobre y tener una sección de 50 milímetros cuadrados, y nunca menos de ello. Estamos hablando de que el conductor, que en este caso sería un cable de 27 hilos trenzados, tiene que ser de por lo menos 50 milímetros. Este tipo de protecciones de puesta a tierra debe tener aproximadamente de 3 a 4 bajantes, gracias a que se tiene que proteger con bastante rigidez este sistema, ya que estamos hablando de combustible. Entonces, por la mínima chispa que pueda haber en ese lugar puede generar una catástrofe, por así decirlo. Los cables deben ser de 20 metros, pero en este caso reforzados, porque la descarga puede generar que el cable haga latigazos y se pueda quebrar. Entonces, en ese caso hay que reforzarlo con los siguientes materiales que vamos a hacer. Aquí podemos observar el diagrama, un diagrama bastante completo de cómo sería el diseño de la punta Franklin y el bajante como tal, todo el sistema de puesta a tierra que va a tener el tanque de hidrocarburos. Podemos observar el cabezal de pararrayo, que es el que va a sostener la punta Franklin, la pieza de adaptación, el mástil, que en este caso este diseño viene la punta Franklin con su mástil, una abrazadera para mástil, que va a ser la conexión que va a haber desde el cable hasta el mástil, que es el que sostiene la punta Franklin. Estamos hablando de un cable de bajada, el cable de bajada es el que va a llevar nuestra corriente parásita, una abrazadera de latón para cable, que es la que va a sostener el cable pegado a la distancia mínima de 2 metros de separación del cable, de 2 metros de separación del tanque. Vamos a hablar del mango de unión. El mango de unión es el que conecta el cableado. Tiene una medida que en este caso cada 5 metros va a haber una extensión de cable. Esas secciones de cables van a ir unidas por este mango de unión. El puente de corte y registro es donde va a haber la conexión que va a unir el tubo de protección y la sujeción de tubo. La arqueta sin fondo, la arqueta es simplemente un encapsulado en donde vamos a tener la barra equipotencial, el terminal y la tapa de alta resistencia. La tapa de alta resistencia es para que no se toquen o para que no haya ningún tipo de descarga en la sección de la barra equipotencial, ya que, como todos sabemos, la barra equipotencial es una sección metálica que hace una distribución uniforme de la electricidad que va a viajar desde la punta hasta el drenaje como tal, que le llamaríamos. Luego está el material de drenaje, la grapa picacable, que es la grapa que sostiene el cable hacia la conexión del electrodo.
Va a haber un electrodo de toma tierra tipo pica porque es enterrado y se necesita que sea tipo pica para que esté clavado como tal en el suelo. Otro mango unión que va a ser la extensión de la punta y bueno, el suelo que debe estar compuesto en dado caso que las condiciones de resistencia que tenga el suelo no sean las ideales. Más adelante vamos a hablar de eso. Aquí tenemos una descripción más detallada de todo lo que son los materiales. El mástil va a llevar un tubo de protección que va a ser este tubo de protección que tenga las salidas de calor. Va a haber el cable de cobre trenzado de 27 hilos. Las dimensiones son de 16 por 1000 por 16. Este cable tiene un peso de 1.3 kilogramos, ya que el peso es algo bastante característico porque no estamos hablando de una edificación que tenga una suficiente resistencia al peso, ya que en un edificio es muy distinto porque las dimensiones, el tamaño, el tipo de construcción puede soportar un peso bastante considerable. En este caso no, porque estamos hablando de un tanque. Un tanque lo que tiene para sostener es las paredes del mismo tanque, que son delgadas y son de un material, digamos, metálico, y no pueden soportar suficiente peso. ¿Qué sucede? La longitud de este cable viene en 20 metros, en donde se van a hacer las secciones. Está la barra equipotencial, que debe ser de cobre. El peso de esta barra es de 0.21 kilogramos, siguiendo unas normativas estándares de la API, que es el organismo encargado de todo lo que tiene que ver con las protecciones eléctricas. Esto es lo que va a ser la distribución equipotencial de las cargas que va a haber distribuida por los medios conductores que están en el bajante. Está la grapa pica cable, que es la que sostiene el cable. En este caso aquí se observa un cable macizo, un cable, ¿cómo se diría? Un cable completo, no de hilos como tal, que es el que utilizaría nuestro sistema puesta a tierra, pero es una referencia. Y un electrodo dinámico de un peso de 11 kilogramos, 11,45 kilogramos, que es lo que va a hacer la conexión directa a hacer la terminal, donde van a terminar las cargas eléctricas. Al final de este electrodo se puede hacer un arreglo que es con malla, que es para distribuir mejor toda la corriente por medio del terreno donde va a estar enterrado el electrodo. Es decir, en esta parte se puede hacer una extensión de malla, una malla metálica, que pueda distribuir todo lo que son las cargas y evitar la saturación en este terminal, en esta punta. Siguiendo tenemos la arqueta, que es donde van a estar protegidos todo lo que es la grapa, la barra equipotencial, los terminales. Y bueno, un protector contra iones, porque lamentablemente el diseño de la punta Franklin es un diseño un tanto ionizante, entonces se tiene que proteger el entorno de descarga de iones, lo cual es bastante delicado en este caso, por eso es necesaria la protección contra iones. Otra parte interesante es donde vamos a introducir ya la pica, el electrodo dinámico, que son las mediciones en las tierras. Ya hay estándares, digamos, tabulaciones de cuánta es la resistencia del suelo en donde se vaya a realizar la puesta a tierra. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos aquí tablas que yo haré referencia a la refinería El Palito, donde se encuentran los tanques de hidrocarburos y el tipo de suelo en donde está instalada ella. Aquí podemos observar la tabulación de la resistencia y la resistividad. Nosotros tenemos diferentes tipos de suelo. Aquí aparece el relleno, ceniza, escoria, desechos de salmuera, etcétera, etcétera. Pero básicamente, donde está ubicada una central de hidrocarburos, está compuesto de ripio, arena, piedras más que todo, arcilla y marga. Arcilla pero con suelo reforzado, ya que sabemos que el terreno arcilloso es un tanto inestable, pero es el tipo de composición que se encuentra en la refinería El Palito. Sabemos que la resistencia es de 554,35 a 2700 ohmios. Esa es la resistencia tabulada de este tipo de terreno. Claro, eso se hace su respectiva medición, ya que la distribución de este tipo de materiales no es totalmente uniforme. Por ende, la resistencia puede variar un poco, pero esta es la tabulación entre mínimos y máximos que pueda haber. La resistividad, que es en ohmios sobre centímetros cúbicos, es aproximadamente de 94.000, 59.000 o 558.000. Esos son los estimados que pueden haber
de resistividad de algunos tipos de materiales interesantes en las instalaciones eléctricas. Hay variaciones, ya que no podemos despreciar todo tipo de fenómeno que le pueda ocurrir al terreno, y tenemos también tabulaciones que son efectos de humedades en la resistividad del terreno, que se hace en función a la cantidad de humedad, donde va a haber una variación en ohmios sobre centímetro. En terreno superficial, sabemos que si la humedad es del 0%, lo cual es un valor ideal, siempre se encuentra un mínimo de humedad en el ambiente, es de 1000 por 10 a la 6. Esa es la resistividad de ohmios sobre centímetro. Ahora, ¿qué sucede? La resistividad en un 30% de humedad que se ubique en el medio ambiente, que eso ya sería una lluvia que oscilaría aproximadamente en los 20 milímetros cúbicos de agua, la resistividad cambiaría a 10.000 ohmios. La arcilla y la arenosa no se toman en cuenta en este diseño porque lamentablemente, no lamentablemente, sino afortunadamente, el terreno en donde se ubican las centrales de hidrocarburos no tienen este tipo de... no predomina este tipo de material en el terreno, ya que sería bastante inestable. Tenemos también otros efectos que varían la resistividad del terreno, que es como la sal en el terreno. También se miden ohmios sobre centímetros, ohmios por centímetro, y la sal que se encuentra en el terreno puede variar cuando es de 0.1%, 1%, 5%, 10%, 20%. La salidificación del terreno en este tipo de centrales no supera el 5%, ya que el potasio, que es el material por el que está compuesto, o digamos el compuesto químico por el que está hecho la sal, es el que le da la capacidad conductora. Sabemos que por el experimento del agua y la corriente, sabemos que el agua desmineralizada, el agua que no es salada, el agua dulce, no conduce electricidad, pero el agua salada sí. ¿Por qué? Por la presencia de sal. El potasio hace el sodio hace la capacidad conductora. Por ende sabemos que mientras mayor salidificación es menos resistencia, mayor conducción. Sabemos que a menor resistencia, mayor corriente. Como no supera el 5% de cantidad de sal en el terreno, estamos hablando de 190 ohmios por centímetro. También tenemos el efecto de la temperatura en la resistividad del suelo. La temperatura también es un factor muy importante, ya que estamos en una zona tropical. Pero sabemos que mientras más temperatura, hay mayor conducción. Por ende, aquí tenemos un estimado de cuando la temperatura está por debajo, como límite, los 20 grados centígrados hacia abajo. Mientras menor sea la temperatura, mayor es la resistividad, pero como la tabla comienza por los 20 grados centígrados, 68 Fahrenheit, sabemos que eso oscila a los 7200 ohmios por centímetro, pero como la temperatura en la que estamos ubicados en esta latitud supera los 30 grados centígrados, la resistividad oscila aproximadamente en los 2500 ohmios, tomando como ejemplo la refinería El Palito, que se encuentra en el estado Carabobo. La resistividad de diferentes suelos, bueno, aquí tenemos un mínimo de resistividad, un máximo de resistividad. El tipo de suelo que se ubica en este tipo de centrales contiene grava, piedra con pocas porciones de arcilla, suelo rico de compuestos especiales de arcilla, arena, pero materia orgánica, lo cual le da la resistencia al terreno. Sabemos que el ohmiaje mínimo que se encuentra es de 59.000 ohmios, pero un máximo de 458.000, ya eso depende de las mediciones que se hagan. Ahora tenemos ya una tabla que nos puede decir, digamos, con más detalle, el tipo de resistividad de los distintos tipos de materiales que se pueden conseguir en el suelo. Podríamos hablar básicamente que el suelo en el que está compuesto, que es donde vamos a introducir el electrodo, está básicamente formado de cuarzo, mica, rocas duras compuestas en capas delgadas. Así que sería una tabulación entre estos dos valores.
pero que ya mencionamos anteriormente en la primera tabla. Ahora tenemos un pequeño resumen de lo que sería la instalación o el procedimiento general. Tenemos que tomar en cuenta varias características, pero que son muy puntuales al momento de hacer el diseño de una puesta a tierra. El primer paso como tal es la investigación de las características de resistividad y homogeneidad del suelo. Como estábamos hablando anteriormente, la homogeneidad del suelo se tiene que tomar en cuenta porque hay distintos tipos de materiales, pero no sabemos las concentraciones de estos materiales para poder nosotros dar un valor exacto de la resistividad y la resistencia del suelo. Tenemos que saber las corrientes máximas que va a manejar la puesta a tierra, porque dependiendo del tipo de puesta a tierra, hay diferentes cantidades de electricidad, o mejor dicho, de corriente, que puede manejar. No se vaya a saturar el sistema. Sabemos que por medidas estándares se ofrecen sistemas de puesta a tierra de 10 ohmios. Tenemos que hacer un diseño preliminar de la puesta a tierra para poder saber cómo vamos a manejar el sistema y qué tipo de efectos vamos a contrarrestar. Tenemos que hacer el cálculo de la resistencia del sistema de tierra, de la resistencia en total del sistema de tierra, que como le dije, por lo general oscila en los 10 ohmios, que es lo que se busca, pero no exactamente se consigue. El cálculo de la tensión de paso, que es la cantidad de tensión que se va a distribuir en todo el sistema puesta a tierra, ya que como sabemos todo este procedimiento se rige por la ley de Ohm. También pueden haber tensiones transferibles, que es cuando nosotros manejamos diferentes líneas de bajantes, que como le dije, este sistema debe tener alrededor del tanque aproximadamente 4 puntas Franklin en los puntos cardinales del tanque, distribuidas en los puntos cardinales del tanque, pero a su vez los bajantes de cada una de estas puestas tierra, cada una de estas puntas Franklin debe tener aproximadamente 3 o 4 bajantes con salidas de malla, que fue el que dije que se recomendaba, para poder hacer una distribución eficiente de la corriente que se va a manejar. Después de tener el diseño preliminar y haber hecho los cálculos de la resistencia, resistividad y tensiones de paso, etcétera, lo que fuimos nombrando ahorita, se tiene que hacer una corrección del diseño principal para poder conseguir los valores ideales que andábamos buscando. Se tienen que hacer las dimensiones definitivas del sistema, que como estaba hablando anteriormente, se hace una línea de bajada de cable trenzado de 27 hilos de 20 metros, pero en secciones de 5 metros para evitar los latigazos y los posibles cortes con sus respectivas grapas, para evitar el movimiento brusco, ya que en una descarga atmosférica la tensión puede generar movimientos bastante bruscos en este tipo de cableado. Y se hace una realización de memoria de cálculos, planos y diagramas para tener un sistema bastante estructurado de cómo vendría realizada la puesta a tierra. En conclusión, nosotros tenemos que saber cómo se va a diseñar este sistema, las partes que lo estructuran, bastantes consideraciones que tienen que ver con respecto al suelo, porque es el que va a ofrecer la resistividad definitiva. Pero podemos hacer unas consideraciones extras, que son, por ejemplo, para las descargas electrostáticas es recomendable hacer una jaula de Faraday para poder evitar cualquier tipo de chispazo, de chispa, de descarga electrostática, ya que sabemos que como estamos manejando combustible, cualquier tipo de descarga aislada podría generar un desastre. También se podrían tomar en consideración otro tipo de punta, otro tipo de vara captadora, no ionizante, pero en este caso se toma como referencia a la punta Franklin porque es algo bastante adquirible, bastante comercial, ya así vamos a hablar al término del mercantilismo. Pero este diseño consta de dos partes principales, que son los captadores, que en este caso estamos hablando de la punta Franklin, que es el que busca la descarga atmosférica, ya que el sistema que estamos planteando en este proyecto es para protección de descargas atmosféricas, que vendrían siendo rayos. Pero también a su vez esto necesita una protección de descargas electrostáticas, que en este caso sería la jaula de Faraday, que es lo recomendable para poder evitar cualquier tipo de tensión que vaya a obligar a este tipo de descarga. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por prestar atención. Y bueno, esto fue toda la exposición.
Hasta luego.